19. Me acompaña Alejandra Puente. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, aquí preparada para dar esta pauta que tiene muchos consejos útiles para nuestra audiencia como todos los días. Así es. Y nos referimos precisamente a los niños, ¿no? Los niños que, bueno, han venido hace unos minutos de Aprendo en Casa. Seguramente han estado sintonizando con sus padres junto a ellos en una secuencia muy interesante e importante que ha puesto TV Perú junto al Ministerio de Educación. Pero es importante ver cómo los niños enfrentan esta situación de cuarentena, ¿no? Frente al COVID. Señalan los médicos que ellos tienen mecanismos de defensa que pueden sobrellevar mejor esta enfermedad. Bueno, la fantasía, ¿no? Los chicos muchas veces cuando están metidos en alguna situación que es bastante dura, tienen la capacidad de con el juego abstraerse de esa realidad, ¿no? Y hay que potenciar esa cualidad que tienen, que es una de las mejores, porque mientras más concentrados están jugando y aprendiendo y tratando de crear mundos paralelos, mejor van a dejar que su cuerpo resuelva los problemas de la enfermedad. Así es. El juego, la creatividad, ¿no? La distracción, eso es sumamente importante. Y para ello tenemos un video que queremos presentar, Alejandra, amigos televidentes, de un médico que se ha hecho muy conocido en redes sociales, un poco siguiendo la línea del famoso Patch Adams, ¿no? No sé si tú has visto la película. Yo en algún momento tuve la oportunidad de conocer a Patch Adams en Iquitos, te cuento. Es un personaje totalmente muy simpático, que tiene toda una línea para acercarse a los más necesitados. Y precisamente este médico peruano ha seguido esta línea. Vamos a ver un video para que los televidentes se den una idea. ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Rivara, el doctor Gus. Soy pediatra de Lima, Perú. Y él es mi amigo y compañero Ramón. Ramón el cocinero. Ven, su ropa es cocinero. Y hemos venido hoy, les estamos haciendo este video para contarles cómo van las cosas y que deben estar tranquilos y quedarse en casa. Así que los dejo un ratito con Ramón. Así es, ya se hazte un lado, por favor, doctor Gus, porque ya hablaste mucho y ahora me toca a mí, ¿sí o no? Pues sí, hay que dejarlo, es dominante. Así es. Miren, niños, ya van un poquito más de 2 semanas que estamos en cuarentena. O sea, estamos en casa. Hay algunas personas que sí trabajamos. Por ejemplo, yo trabajo cocinando. Entonces es importante porque hay gente que necesita comer. En los hospitales, en algunas industrias. Todas las Fuerzas Armadas también necesitan comer. Entonces hay muchos cocineros y mucha gente que trabaja en la industria de alimentos. Estamos trabajando. También los doctores, las enfermeras, los técnicos de enfermería, los que hacen transporte. Hay mucha gente trabajando. Pero tú, lo que tienes que hacer es una misión importantísima, es estar en casa. Pero no solamente quedarte en casa. ¿Sabes qué tienes que hacer? Primero, entender que esto no es para siempre. Es un tiempo corto. Segundo, que vamos a estar bien. Todos vamos a estar bien, porque las cosas se están haciendo correctamente. Eso de quedarnos en casa, no te imaginas cómo ayuda. La gente se enferma menos y los doctores, así como el doctor Gus, van a tener menos trabajo, así, todo junto. Entonces, la gente se va a poder atender y salvar. Entonces, en casa, tú tienes que estar tranquilo, jugar. Si te han dejado tareas, pues las haces. Después puedes leer libros, hacer juegos. Estás viendo a tu mamá o a tu papá y estás pasando tiempos bonitos. Lo que yo te quiero decir es que no te asustes. Yo sé que esto del virus podría asustarnos. Como lo mencionaban al doctor Gus, ¿no? ¿Quién es el doctor Gus, Alejandra? Y su acompañante, por supuesto. Bueno, nos referimos a Gustavo Rivara. Él es pediatra neonatólogo y como lo pueden apreciar, ya está conectado vía Skype. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días. Hola, ¿cómo está, Renzo, Alejandra? Mucho gusto. Buen día. Bueno, cuéntanos un poco de esta iniciativa, ¿no? Estábamos comentando un poco la línea de Patch Adams, que tú bien la has desarrollado con tus propias características, ¿no? ¿Cómo has evolucionado en este sentido? Bueno, yo soy pediatra hace 20 años, pero estoy en el payaso hospitalario más o menos 11 años. Me formé con Wendy Ramos, la conocí hace 11 años. Ella es la fundadora en el Perú de este grupo. Hemos trabajado con Patch Adams muchísimo, es amigo mío, hemos hecho investigación clínica, hemos visitado hospitales con él y hemos dado conferencias también, así que cada quien
con lo suyo, pero tenemos el mismo objetivo, que además de ser médicos y llevar la medicina a donde tiene que llegar, trabajamos dentro de la parte emocional de las personas, no solamente con niños, pero trabajamos muchísimo con niños, y en esta etapa donde hay mucho temor y hay mucho pánico al respecto del virus, es importante no solamente dar en las redes información científica de la enfermedad, sino también dar calma, sobre todo a los niños. Y eso es lo que vengo haciendo hace bastantes semanas. Así es. Bueno, dicen que los pediatras en el fondo son niños doctores, ¿verdad? Sí, sí, bueno, esa es la idea. Entienden mucho mejor a los niños que la mayoría. ¿Cómo pasa un niño usualmente una enfermedad que lo tiene aislado, separado de su familia? Porque además de, digamos que un niño tenga síntomas de COVID y no necesita necesariamente hospitalización, igual necesita cuidados especiales en la casa que pueden hacer que tal vez se sienta un poco solo o como si algo andara mal, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa situación con los chicos? Sí, definitivamente. Yo la semana pasada terminé un estudio observacional que hice en 102 familias que están en confinamiento durante 6 semanas cuando terminé de recopilar la información. Y de los 102 niños, más del 95% manifestaban alteraciones emocionales y físicas durante tan solo 1 mes y medio. Una de las características más comunes en los niños en estas semanas es la irritabilidad. Se han potenciado las rabietas, los niños comen menos, otros comen más, están durmiendo mal, o sea, poco o mucho. Los niños están en rebeldía, otros están en pánico, y hay niños que manifiestan susto, bastante temor al virus, pero a cosas inespecíficas también. Prácticamente todo niño en este momento, con 2 meses de confinamiento y sobre esta nube de temor que se refleja en los padres y que ellos se lo transmiten a los niños, están presentando incluso un retraso en el desarrollo. En lo que habían ganado van retrocediendo. Los niños que ya habían dominado el uso del pañal han vuelto a orinarse en la cama y necesitan nuevamente pañales. Entonces, es una situación que es bastante seria, por eso que en España ya hace 8 días o 9 comenzaron a trabajar la salida de los niños a la calle, bajo el esquema del 1-1-1, un niño por familia con uno de los padres, no más de 1 hora y no más de 1 kilómetro de casa. Porque es importante, y eso fue bajo la supervisión de muchas entidades científicas que trabajan de la salud mental de los niños, porque es necesario, ¿no? Entonces, eso en un futuro próximo seguramente el país lo va a implementar, y esperemos que nuestra cultura lo permita, ¿no? Que nadie haga trampa al respecto. Ahora, Gustavo, si bien es cierto, tú tienes un expertise como clown, que es sumamente importante, y sobre todo en estas circunstancias, pues sacar esa faceta hacia los niños, pues los padres tal vez deberían, que no tienen esta formación, sacar un poco de sí, un poquito más de esfuerzo, Claro. y me involucro también en ese sentido, para poder tal vez tener o mostrar esa faceta que tal vez la tenemos escondida, ¿no? Y darle ese entretenimiento a los niños. Todos la tienen. Sí. Todos la tienen. Por ejemplo, en redes yo estoy poniendo trucos de magia y los revelo cómo es el truco al final, para que los padres lo hagan en casa. Ajá. Y los padres después me envían videos de sus niños haciendo los trucos de magia que yo les he hecho en redes, y me mandan hasta de España videos de niños haciendo los trucos. Quiere decir que es darle herramientas a los padres para variar la rutina que se está teniendo en casa. Y esto tiene mucha importancia en los niños en el primer año de vida, porque el desarrollo es a 1000 por hora y los niños están desarrollándose con estímulos sensoriales monótonos, entre 4 paredes, con el mismo olor, con los mismos ruidos, con la misma estimulación visual, y no hay visión en profundidad, colorida, movimiento. Entonces, es importantísimo que los padres puedan variar y tener habilidades escondidas que las saquen, porque todos en el fondo todos tienen un lado artístico y un lado de payaso y de niño, así que deberían sacarlo simplemente. Sí. Claro, y en la situación de los niños, por ejemplo, sabemos que están requiriendo de mucha más atención y estímulo en casa. ¿Qué recomendaciones hay para ellos? Es decir, en el uso de las mascarillas, ¿no? Si es que eventualmente los chicos salen a la calle, ¿qué tipo de recomendaciones podemos darle a nuestros padres para que mantengan seguros a sus chicos y también a toda la familia? Sí, eso es importantísimo, porque eventualmente y a corto plazo seguramente los niños saldrán en horarios, y hay que recordar que según diferentes instituciones internacionales, los niños menores de 2 años no deben usar mascarilla porque pueden sofocarse y llegar a la asfixia. Solamente los niños de más de 2 años.
Y los niños de más de 2 años deberían usar mascarillas de acuerdo a la edad, pero no es fácil encontrarla. Nadie va a encontrar una mascarilla para 3 años, 6 u 8 años. Entonces la idea es mejor que un niño mayor de 2 años use una mascarilla grande a que no use nada. Eso por un lado. Y por el otro lado, los menores de 2 años, que eventualmente también tienen que salir incluso a sus controles o a salir o a respirar un poco, la mascarilla de un niño menor de 2 años se llama distanciamiento, o sea, 2 metros lejanos del resto. Salir a dar una vuelta, pasear. Y si tienen que ir a su control médico, ya sea un hospital o una clínica, recordar que el niño está sin mascarilla, está expuesto, y si lleva un ascensor, presiono el botón con el codo, retrocedo 2 metros, y se abre la puerta y hay gente, pues no entro. Y si ya estoy en el ascensor y se abre y hay mucha gente que va a entrar, o le digo a la gente que espere, o yo salgo y después espero un ascensor vacío. Porque no podemos exponer a niños menores de 2 años a confinamiento porque se pueden contagiar. Además, a pesar de que sabemos que los niños van bastante bien con la enfermedad, o sea, no tienen fatalidades, pero sí son grandes transmisores. Entonces, ese bebé podría llevar el virus a casa. Sobre ese tema, justo, Gustavo, te quería preguntar, porque independientemente de los cuidados que hay que tomar, el distanciamiento social, la protección, que obviamente es importante, es imprescindible, los niños en general tienen un organismo con mayores defensas que los protege del COVID-19. ¿Esto es cierto? ¿Qué tan cierto es esta versión? Definitivamente esta conducta del virus con los niños tan benévola ha dejado perplejos a los médicos, a los pediatras, a los salubristas, a los epidemiólogos, porque uno esperaría que así como en otras enfermedades infecciosas sean los niños y los ancianos quienes tengan una evolución mala, pero en realidad hay muchas hipótesis por qué los niños van bien. Quizás es porque su sistema respiratorio, el pulmón es joven, no ha tenido exposición a la polución del mundo, nunca han tenido exposición al tabaco. También quizás es porque hay unos receptores que utiliza el virus para entrar que los niños todavía no los tienen. Lo cierto es que en realidad lo que te mata cuando te da el virus es tu respuesta inflamatoria, que es parte de tu respuesta inmune. Entonces, si tú tienes una respuesta inmune potente, quizás esa respuesta inmune potente es la que te va a hacer daño, y los niños, al tener un sistema inmune en evolución, no tendrían esa respuesta tan potente. Entonces, sea una o sea otra la causa que hace que los niños hagan una enfermedad leve a moderada, incluso en gran porcentaje asintomática, les ha dado esta situación de estar bastante seguros frente al virus. Sin embargo, como muchos de ellos son asintomáticos, pueden llevar el virus a casa o pueden diseminarlo a otras personas mayores. Es por eso la importancia de protegerlos, porque es importante que salgan. Los niños ya tienen que comenzar a salir de alguna manera ordenada, porque el daño que les vamos a generar a su desarrollo va a ser grande también. Brevemente, Gus, quería pedirte que nos des una herramienta para ayudar a los chicos a utilizar esa imaginación a la que apelas para estar bien o protegerse emocionalmente, ¿no? Y no me refiero a mentirles a los chicos, que de hecho creo que eso genera un poco más de ansiedad, porque entonces sienten que algo malo pasa y no entienden por qué. Pero nada, eso, y si nos podrías dar un mensaje a todos los padres de familia para quedarse en casa, como ya sabes, en varios idiomas. Claro, lo más importante es que a los niños no se les habla como un adulto hablando como niño, sino un adulto hablando como adulto, pero en un lenguaje sencillo. Y a los niños se les explica, hay que explicarles lo que está pasando, número uno. Y número dos, por más temor o ansiedad que uno tenga, tiene que tratar de no reflejarla constantemente a los niños y no envenenarse con tantas noticias malas cuando hay noticias buenas también. En redes yo he empezado un noticiero de buenas noticias, donde hay 10 buenas noticias, porque nos centramos en lo malo y los niños van captando estas emociones negativas y no ayudan en nada. Y segundo, tratar de jugar mucho con los niños, tratar de que aflore la parte que uno tiene, que nunca se fue, simplemente hay que escarbar y sacar a los niños, y jugar y utilizar mucho más el suelo. Eso es lo que le digo a los papás. Nunca tu suelo de casa estuvo tan limpio como ahora, porque todo está desinfectado. Entonces tírense al suelo a jugar. Y eso le va a ayudar mucho a los niños en los primeros meses o años de vida para el desarrollo, y a uno también, porque no hay cosa más refrescante que estar en el suelo de casa o en el suelo de un parque, que ahora no se puede, pero disfrutar en familia esos momentos que van a ser de muchos factores positivos que vamos a sacar de esta cuarentena. No solamente centrémonos en lo negativo. ¿Cómo te diriges a los padres en varios idiomas? Me dicen que tienes una presentación así. Ah, bueno.
hice un video donde digo quédate en casa en diferentes idiomas, ¿no? A manera de juego, para que los niños lo vean y lo entiendan como un juego. Y me han mandado muchos videos los niños diciéndolo también. Pero a ver, demuéstranos algo, tu conocimiento en los idiomas. Viste, Bleib zu Hause, eso es en alemán. Stay at home. Después lo dije en castellano, en chino, en japonés, en muchos idiomas. Yo solamente hablo 4, pero puse como 12 idiomas que tuve que aprenderlos en el momento, ¿no? Pero fue muy gracioso hacer eso, porque a los niños les encantó. Así que esa es la idea, ¿no? Reírse un poco de la situación, no solamente quedarnos con lo malo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Gustavo, para que los padres y los niños te puedan ver? En Facebook estoy como Dr. Gustavo Rivara, o sea, Dr. Rivara, y en Instagram está como Dr. Gus Rivara, ¿no? Dr. Gus Rivara, y ahí publico casi a diario mucho material sobre el virus para que aprendan, asma y coronavirus, nutrición en los niños, vacunas en los niños, pero también la parte lúdica. Hago magia, hago videos con títeres. Yo soy titiritero hace muchos años, me formé en Colombia para ser titiritero, así que tengo como 40 títeres que los uso en los hospitales que visitábamos y que ahora no podemos ir. Entonces ahora lo estoy haciendo por redes, ¿no? Para que los niños también lo hagan en casa. Muy bien, Gustavo. Te agradecemos mucho, la verdad que es súper interesante la creatividad y el cloud que todos llevamos dentro. Así que vamos a poner en práctica. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, doctor Gus nos enseña que uno para ser profesional no tiene que perder el sentido del humor, el sentido del juego y que puede darse el lujo a veces de ser un poquito niño y seguir haciendo su trabajo. Hay que hacerlo, hay que intentarlo al menos, ¿no? Bueno, vamos a la pausa porque al volver a Alejandra... ¿Debemos sentirnos culpables por no hacer nada en cuarentena? Esa es una gran pregunta que vamos a tratar de responder tras la pausa. Bien, continuamos con el programa y una pregunta que planteaba Sale era este estrés que le puede generar a las personas en necesariamente hacer tareas en cuarentena, porque estamos tanto tiempo encerrados que nos rompemos la cabeza tal vez en planificar cosas, ¿no? Y a veces no es tan necesario hacer eso, ¿no? Claro, estamos planificando para cuando llegue el momento en el que podamos hacerlas y de repente ese momento no llega o se alarga porque, bueno, pues, o sea, estas son las medidas de salud pública que se están tomando y nos ponemos ansiosos. Sí, y es recomendable no hacer nada, o sea, simplemente dejar pasar el día o hacer lo mínimo necesario. Tal vez esa es la duda que tienen muchas personas, ¿no? Y para eso tenemos una especialista en salud pública quien nos va a comentar sobre este tema y todo lo referente a este asunto. Ella es Cecilia Solano, a quien ya tenemos conectada. ¿Cómo le va, Cecilia? Buenos días. Hola, buenos días, Renzo y Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco de este estrés que le genera a muchas personas en planificar cosas, en lugar tal vez de hacer lo mínimo necesario en este estado de cuarentena, ¿no? Bueno, de hecho estamos en un momento muy particular, ¿no? Este estado de cuarentena creo que nadie estaba preparado y estamos en un momento de adaptarnos a ello. Al inicio, en las primeras semanas había como una idea muy grande de todo lo que podíamos hacer en este tiempo en casa. Sin embargo, conforme han pasado las semanas, la realidad es que hay muchas emociones en medio, hay muchas sensaciones de cansancio, de agotamiento. Además, si nos ponemos a pensar, las rutinas en la casa han cambiado, ¿no? Para todos los miembros. Entonces, toda esta idea que se tenía, bueno, desde que venimos de esta sociedad de hacer, correr, ser muy productivos, a veces no hay muchas ganas de nada, la gente está cansada, la gente está durmiendo más, sintiéndose más ansiosa, preocupada, no hay mucho para ponerse a leer todo, arreglar todos los closets, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante lo que está pasando más allá de los deseos, ¿no? Esta mirada de mantener todo como si fuera normal y que no estamos en un momento normal, ¿no? Claro.
Yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, bueno, ya arreglé el closet, separé las cosas que iba a regalar, que iba a botar, limpié mi casa 20 veces, digamos, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Y la pregunta, a veces uno dice, bueno, ya, si no tienes nada más que hacer, no hagas nada, pero eso también a veces puede ser contraproducente para las emociones, ¿no? ¿No nos aumenta eso, ese sentimiento de ansiedad? Justamente en esa línea, Alejandra, es que venimos de una época en donde todo lo que hacemos es eso, hacer, ¿no? Y toda nuestra vida gira alrededor de qué más hacemos. Incluso cuando la gente viaja, llega más cansada de cuando se fue, en teoría, a descansar, porque quisieron conocer, quisieron estar, ¿no? Pero creo que efectivamente en este momento estamos con mucho más gente hablándonos de que no les es tan fácil hacer todo lo que pensaron, ¿no? Entonces, creo que la idea de ser muy productivos, de arreglar el closet, de arreglar la casa, de leerte los libros que tenías pendientes, etcétera, creo que no ha sido tanto así porque hay una gran preocupación más allá de nuestras ganas y esta idea de que todo siga igual. Hay una preocupación por la salud, ¿no? Y entonces a veces el estar también descansando, o sea, yo pienso que es bien difícil esta idea de no hacer nada también. ¿Qué significa eso, no? Porque incluso estar echados en casa o durmiendo o leyendo el periódico o simplemente mirando televisión implica en este momento un cuidado hacia nosotros. Exacto. Es difícil, bueno, hay una disyuntiva de muchas personas de no ponerse a los extremos, ¿no? Un extremo es planificar todos los días cosas y a veces se te agotan estas cosas, como bien decía Ale, y que yo ya ordené todo mi closet, ya me leí todo lo que tenía que leer. O el otro extremo, que es simplemente estar echado en tu cama viendo televisión, no haciendo nada o simplemente pensando, ¿no? Y en esa disyuntiva, llegar al punto medio tal vez es un poco complicado para muchos, ¿no? Es buscar el equilibrio, ¿no? Ese es el punto, Renzo, porque creo que también el no hacer nada, que no implica, o sea, estamos pensando, estamos procesando, estamos digiriendo lo que está sucediendo, estamos dándonos cuenta de esta vulnerabilidad que creo que nos ha tocado en las narices respecto a lo frágiles que somos, ¿no? O sea, pensaba en esto que alguna señora me decía, Cecilia, comemos todo el día pensamos en comer, desayunamos, luego hay que pensar en el almuerzo, ya no jalo, ¿cómo comemos tanto? Entonces, es que creo que nos hemos dado cuenta que normalmente no estábamos tan atentos de esas cosas chiquitas que hacíamos, pero en este momento donde, claro, es inmanejable, ya 5 semanas pasártela viendo películas, no es posible, ¿no? Ya terminas hartándote, aburriéndote, y probablemente lo que esté sucediendo en esta idea de no hacer nada es que estamos pensando respecto a cómo salir de esta situación, cómo va a ser la nueva realidad, cómo va a tener que cambiar nuestros hábitos, claro, estilos de vida. Eso te iba a preguntar, porque el problema, creo yo, es cuando uno dice, ya no voy a hacer nada, y de repente ese no hacer nada se reemplaza con pensamientos negativos, sin querer, uno no los controla, llegan, ¿no? Entonces, no sé si tal vez podríamos cambiar este concepto de productividad con hacer para uno, porque te explico qué cosas me han funcionado a mí, por ejemplo, ¿no? En algún momento me sentí un poco saturada, he decidido retomar la escritura, no con un fin en particular, no porque quiero publicar un libro, no porque quiero hacer un artículo, que es lo que nos pasa a los periodistas, ¿no? Si escribes algo es para publicarlo. Exacto. Entonces, simplemente para escribir lo que estoy sintiendo, lo que está pasando y dejar algunas cosas ahí o ponerme a diagramar o dibujar algunas cosas, ¿no? Entonces, son cosas que hacen que uno esté controlando mis pensamientos para que no se vayan a cosas negativas. Tampoco estoy siendo productiva porque no sé de qué me va a servir, digamos, dinero no me va a generar esas actividades, pero por ahí que bajan el nivel de tensión. Eso, mira, pensaba en eso, ¿no? En los últimos tiempos la gente me dice que se ha bajado aplicativos que están dibujando, que lo devalúan, lo ponen en el lugar como de tonterías. Sin embargo, lo que tú acabas de decir, estamos muy acostumbrados a hacer cosas que nos produzcan dinero. Y en este momento hay que hacer muchas cosas que nos den tranquilidad, ¿no? Que si quieres
no cuantioso, no cuantificable a nivel monetario, pero que la tranquilidad es algo clave y que creo que no nos han enseñado mucho a hacerlo de manera frecuente. Entonces esto nos ha llevado de alguna manera a eso directamente, ¿no? Exacto, porque, claro, la vida se ha convertido, y la sociedad en general, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, en llevarla con un afán competitivo, ¿no? La competitividad está en todos lados. Entonces, cualquier cosa que nos propongamos tiene que ser con un objetivo, ¿no? O sea, buscamos algo, hacemos algo, como bien decía Ale, escribimos para publicar, pero eso no es necesariamente el fin. Y creo que esta situación nos está llevando a revalorar un poco estas actividades, dedicarlas más a nosotros mismos, ¿no? Y no solo eso, sino a mirar que la vida es más sencilla de lo que pensamos. Es más, o sea, en este minuto nos toca cuidarnos y a veces estar en casa de pronto aburridos, de pronto no sabiendo mucho qué hacer, de pronto mirando que no nos provoca lo que ustedes decían, hacer eso productivo, si no nos provoca hacer algo, también hay que aceptarlo, también hay que manejarlo como parte de esta etapa. De replantear también qué queremos para nuestra vida en general y cómo queremos que sea. Yo creo que esta historia de la vida corriendo en base al consumo va a cambiar, me parece, ¿no? Ojalá, porque era como inmanejable, ¿no? Claro, y eso también impide, para muchos padres, por ejemplo, la capacidad de poder conectar con sus hijos a través del juego. Porque a mí me gusta jugar juegos de mesa, por ejemplo. Entonces yo soy la tía en la casa que siempre trae juegos de mesa y la única tía que le gusta jugar. Claro, a mí no me gusta tirarme al piso. Yo no, para armar Legos no sirvo. Pero dame cartas, dame un tablero, dame dados. Monopolio. Y odio Monopolio, porque nunca acaba ese juego y además solamente pienso en dinero, pero hay muchos juegos que sí puedo hacer. Y yo me relajo, pero me pasa que cada vez que hablo de un juego de mesa con un adulto, me miran como diciendo un juego que te hace pensar, no puedo pensar más, no puedo hacer nada más. Y el juego les toma mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿será por eso también? Porque estamos tan acostumbrados a llenarnos en la vida de cosas productivas que vemos esas cosas como improductivas. Eso, ¿no? No tenemos espacio para el ocio de manera tranquila, sosegada. Efectivamente, el estar como, la gente siempre decía, viajo a provincia y siento que el tiempo me dura un montón. Pues bueno, a muchas personas en esta cuarentena les ha pasado eso, que les es difícil que el tiempo avance, porque están como en la carrera, aún en la cabeza. Y esto que ha pasado es algo bien importante de notarlo, ¿no? Es como hemos estado acostumbrados a ir a 1000 por hora, ¿no? En la cabeza, en lo que tenemos que hacer, adelantándonos acá. La gente tenía planeado hasta 2 meses qué iba a hacer, cómo era su agenda, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, nos dijeron todo, se canceló. Y ahora es como, veamos cómo viene el día a día, la semana a la semana. Y en eso estamos. Entonces, es como que es todo un cambio, un proceso de readaptación en la mente también, ¿no? Y lo que acabas de decir, la gente no está acostumbrada a pasar tanto tiempo en casa con la familia, con los niños, con el esposo, ¿no? Entonces, de pronto es como 24/7, esto se volvió, ¿qué es esto? Una cosa es de ver el fin de semana, 2 horas en la noche, pero todo el día, todos los días, es como no hemos estado preparados para ello. Entonces, de pronto van saliendo cosas que estaban ahí, que no se visualizaban, que no nos daban cuenta, ¿no? Y hay gente que le está yendo bacán, juntándose y viendo de qué manera todos organizan el día a día en la casa, ¿no? Y otros no, ¿no? Muy bien. Muchas dificultades. Muy bien, Cecilia, te agradecemos mucho, interesante lo que nos has comentado, hay que ponerlo en práctica. Hay que desestresarnos y llevar este proceso de una manera más sosegada y más tranquila. Y Muchas no lo gracias. publique en redes, por favor. Si va a hacer cualquier cosa, no lo publique en redes, que eso también es productividad. Eso, y tolerar no tener ganas de hacer nada y aceptarlo. Es así ahora, ¿no? Así es. Muchas gracias nuevamente, Cecilia, ella es psicóloga en salud pública. Bueno, vamos a regresar, Ale, luego de la pausa, con mayor información, y esto es referente al sector construcción. Así es. Que va a retomar actividades de manera limitada.
regresamos al programa y uno de los temas que habíamos comentado ya aquí, tanto también en los noticieros de TV Perú, Alejandra, era la reactivación del sector inmobiliario, ¿no? Que está pronto ya a comenzar. Así es, y es necesario porque hay temas de seguridad incluso que nos exigen que se reactiven algunas partes del sector. Vamos a conversar con Juan Carlos Tázara, él es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto, perfecto, Juan Carlos. ¿Cuál es el proceso, el protocolo que van a implementar para esta reactivación del sector inmobiliario? Bueno, la verdad estamos todavía con bastantes dudas. Se ha lanzado un protocolo el Ministerio de Vivienda para poder reactivar el tema de inmobiliario y construcción, que todavía nos generan bastantes huecos y imposibilidades para el comienzo, ¿no? Por ejemplo, han lanzado un requisito sobre el tema de transporte de obra, ¿no? Que en realidad nosotros hemos contestado a través conjuntamente con el ADI y con Capeco, que eso no es viable, ¿no? Porque, digamos, si tenemos en cuenta que Conafovicera ha reportado en Lima más o menos 120.000 obreros y más o menos en obras hay 40.000 empleados, suponiendo, digamos, un 70% de reactivación en las obras, estamos hablando de 112.000, 110.000 personas. Y si consideramos una capacidad de buses de cada bus 40 personas al 50% con capacidad reducida, estaríamos hablando de 5.600 buses solamente para trasladar obreros de construcción. Y eso no existe en Lima, ¿no? Estamos hablando que el metropolitano solamente tiene 305 buses. Entonces, y creo que las empresas, digamos, más grandes de transporte tienen alrededor de 500 buses. Entonces, eso es algo que imposibilita el comienzo, digamos, de la construcción con ese requisito, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces, el requisito es para no saturar el transporte público y que las empresas inmobiliarias asuman tal vez el traslado de los trabajadores. Para ponernos en ese contexto, ¿qué alternativa proponen? Sí, o sea, nosotros consideramos que, primero, que ese no es una alternativa viable. De todas maneras, incluso, digamos, en otros sectores no existe ningún sector, llámese, vamos a poner digamos, los mercados, llámese UON, Plaza B, etcétera, no tienen ese requerimiento. Nosotros creemos que el requerimiento digamos, de seguridad y salud tiene que estar dentro de la obra, ¿no? O sea, nosotros, como segmento de construcción, al ser un segmento de alto riesgo, estamos acostumbrados a tener protocolos muy estrictos de seguridad y salud dentro de la obra, no solamente por este escenario COVID, sino también por digamos, el escenario normal. Nosotros normalmente hacemos alrededor de 3 pruebas promedio de salud a cada uno de los obreros que ingresan a una obra. Entonces, no tendríamos ningún problema nosotros en implementar protocolos mucho más estrictos de salud dentro de la obra. Pero el hecho de transportar 110.000 obreros diarios prácticamente es imposible, ¿no? Ese es uno de los temas, por ejemplo, que estamos tratando de modificar dentro de los protocolos, ¿no? Otro, por ejemplo, tema importante es que nos han solicitado que, además del cumplimiento del protocolo, cada una de las empresas tiene que aprobar independientemente los protocolos con el Ministerio digamos, de Salud o de Vivienda, ¿no? Una de las instituciones. Entonces, eso también consideramos que es algo que, por la coyuntura y por la cantidad de trabajo que va a tener estas instituciones del Estado, no va a ser viable también aprobar, no sé, 500 protocolos de cada una de las empresas inmobiliarias en el Perú, ¿no? Entonces, si estamos buscando comienzos, si la meta es comenzar el 18 y todavía ni siquiera tenemos un protocolo que esté consensuado y que sea realista con el escenario, aprobar protocolos por cada una de las empresas también, eso lo vemos. Entonces, me imagino que lo que proponen es que se haga un protocolo que sea canalizado por ejemplo, una asociación representante del sector, algún gremio que pueda facilitar el trabajo. O sea, proponemos que el protocolo se publique, ¿no? Y sea de estricto cumplimiento de las empresas construcción inmobiliarias, ya que nosotros actualmente cumplimos protocolos súper estrictos de construcción, ¿no? Donde obviamente hay una responsabilidad no solamente civil, sino penal, digamos, de los responsables de la obra si no se cumple, ¿no? O sea, nosotros
el sector de construcción es un sector con protocolos súper altos y con una responsabilidad. No necesitamos nosotros estar aprobando, digamos, protocolos individuales. Creemos que la manera de trabajarlo es dictando un protocolo de cumplimiento obligatorio, ¿no? Con sanciones civiles y penales para los que incumplan, y obviamente de una amplitud y una relación directa con el cumplimiento de todas las obras, ¿no? Sin duda. Entonces, esto va a obligar a las autoridades a ser más estrictos en la fiscalización, ¿no? Porque más allá de los protocolos, como usted dice, o sean de manera individual por empresa o sea de manera general, pues la fiscalización va a ser importante teniendo en cuenta que la recomendación más importante para enfrentar el COVID-19 es la no aglomeración de personas en un mismo espacio, ¿no? Y los lugares donde se realizan obras, pues a veces tienen poco espacio para la movilización. sí, efectivamente. O sea, de hecho, el mercado de construcción ya de ahora ya no es el mercado de construcción de antes, ¿no? Sobre todo en Lima, el mercado de construcción es un mercado formal, ¿no? Es un mercado donde los trabajadores se les deposita digamos, sus ingresos a una cuenta de banco, ¿no? Están bancarizados. Entonces, el sector de construcción es un mercado muy regulado, ¿no? Que creemos que es una ventaja porque efectivamente es una de las generadoras de mayor empleo y mayor dinamismo, no solamente en las empresas relacionadas con el sector de construcción, sino también de manera intersectorial, ¿no? Genera muchísimo trabajo y muchísimo valor a la reactivación de la economía, y es un mercado formal. Entonces es idóneo para poder activarlo rápidamente, está preparado para activarlo rápidamente y está preparado para ser fiscalizado como ya actualmente es fiscalizado, ¿no? Muy bien. Y otro de los temas también que también es importante resaltar es que se está haciendo muchísimos esfuerzos con el Ministerio, con el Fondo de Vivienda para sacar incentivos a las personas, a los compradores, a las personas que estén necesitadas de vivienda. Y una de las cosas que efectivamente también el protocolo no se está activando es el tema de las casetas de venta, ¿no? Ese es otro tema también importante, ¿no? Entonces, creemos que lo primero, antes de la construcción, está el desarrollo formal del mercado inmobiliario, ¿no? Que genera justamente este círculo virtuoso entre en lo que es la construcción y la generación de una vivienda, que es una demanda insatisfecha de más de 300.000 viviendas hoy día en Lima, ¿no? Y que el escenario, digamos, que ha pasado en Perú, digamos, justamente, es que exigen, digamos, a las personas que efectivamente se queden en sus casas, pero mucha gente realmente no tiene casa, ¿no? Y no tiene una casa adecuada donde pueda, digamos, cumplir el periodo de cuarentena, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces a la reactivación del sector inmobiliario, un sector muy importante para la productividad del país, entonces. 18 de mayo, entonces, vamos a esperar que se aligeren y se llegue a acuerdos en todos estos puntos con el Ejecutivo. Estamos seguros que así va a ser y van a poder reactivar el sector. Gracias, Juan Carlos Tázara, por esta entrevista. Bueno. Y además, destacar que sí, pues veíamos las imágenes de apoyo y ellos ya cumplen con protocolos estrictos, están con mascarillas, traje, guantes. Podría empezar a funcionar. Así es, estaremos atentos. Ahora, al volver, tenemos a un invitado especial, nada menos y nada más que Julio Andrade. Bueno, y en el último bloque tenemos un invitado especial. En el poco tiempo que tenemos, vamos a compartir lo mejor de él, ¿no? Tiene mucho que contarnos seguramente al gran Julio Andrade, quien ya está conectado. ¿Cómo estás, Julio? Cuéntanos, ¿cómo estás haciendo en esta cuarentena para mantenerte conectado con el círculo musical y qué proyectos andas? ¿Cómo estás? Bien, Alejandra, un gusto volver a hablar contigo, aunque estés por la vía virtual. Un abrazo para Renzo también. Bueno, creo que como casi todo, ¿no? Viendo que reinventarnos, tenemos que adaptarnos. El mundo definitivamente ha cambiado y el cambio, de alguna manera, viene siendo un tanto más radical para nosotros, los del medio artístico, ¿no? Considerando que quienes tenemos una de nuestras principales fuentes de ingreso en los shows en vivo, pues estos van a desaparecer durante un tiempo bastante largo, creo yo más largo del que algunos vienen vaticinando.
Pero ¿qué hacemos? Bueno, recurrir a las plataformas digitales con las cuales ya veníamos trabajando. Yo le comentaba a tu gente de producción que tuvimos que hacer un stop, un stand-by con los 2 últimos temas del disco que voy a lanzar, porque faltaban grabar las voces. Hemos intentado algunos recursos vía el home studio que tenemos en casa, el mismo celular, pero no es lo mismo que grabar pues con todos los ecualizadores y con un micrófono de súper calidad como amerita la grabación de un disco en un estudio. Así es que estamos esperando podamos salir, podamos ir al estudio nuevo para juntarme con mi productor, con Francisco Murias, y poder terminar este que viene a ser el 12º disco de mi carrera. Perfecto. Estás teniendo contacto con tus fans, seguramente te extrañan, pues tú has mencionado el tema de no tenemos ya el contacto con el público, que es tan importante para un artista como tú. ¿Cómo te estás conectando, conversando con ellos, no? Bueno, mira, yo estoy haciendo una vez a la semana, aprovecho para invitarlos, un Facebook Live, o sea, estoy tocando en vivo a través de mis cuentas de Facebook, así es que este día jueves a las 9 de la noche vamos a hacer ya la tercera entrega, las 2 anteriores las hice con mi hijo, que es músico también, él radica en Londres y tuvo que quedarse porque justo lo agarró la reventazón de esta pandemia, pero esta vez, bueno, él se ha ido también a la casa de otro familiar, de mi hermana, y voy a estar yo con mis pistas, con mi guitarra, con mi charango, listo para regalarle a la gente a las 9 de la noche un contacto pues virtual, pero digamos casi directo, regalándoles lo mejor de mi repertorio y las canciones que me pide la gente, porque los fans a veces tienen el gusto, no las ganas de escuchar canciones que suelo interpretar no de mi autoría, temas de Rubén Blades, de Maná, o valses de Felipe Pingo, en fin, y suelo regalarles a la gente pues todos aquellos pedidos que me formulen, porque uno siente los mensajes que les estás alegrando la vida, y de alguna manera para hacer, como bien refieres en tu pregunta, yo también me siento contento de por lo menos tener esta posibilidad de contacto con ellos. Imagínense si esto hubiera pasado en los 80, hubiera sido más que trágico, ¿no? Así es, bueno, por lo menos el contexto digital nos obliga y nos permite estar conectados. ¿Por qué no nos deleitas a nosotros y nos alegras la mañana con una canción? Por ahí veo la guitarra, así charango. Ya que la mostraste, a ver si podemos escuchar alguna canción. Voy a hacer algo con el charanguito, ¿ok? Cuando danzas en mis pupilas, cuando respiro de tu aire, cuando tu sonrisa es la luna, cuando navego en tu piel, contigo no existe el infierno, contigo el clímax es eterno. Si tú no estás, mi alma llora, impacienta tu demora, vuelve pronto, salta el muro, sigamos haciendo historia, demostremos a la gente que lo nuestro es la gloria. Vuelve pronto, salta el muro, sigamos haciendo historia, demostremos a la gente que lo nuestro es la gloria. Vuelve pronto, salta el muro, vuelve pronto, salta el muro. ¡Bravo! Bravo, Julio. Gracias. Bueno, vamos a estar pendientes de tus enlaces, la verdad, se extraña mucho a Julio Andrade, en las presentaciones naturales que haces siempre, así que muchas gracias por este contacto y te deseamos la mejor de la suerte en tus proyectos. Gracias a ti, Renzo, un abrazo, un beso para Alejandra, y ya saben, este jueves a las 9 de la noche en mi canal, en el Facebook, este servidor para todos ustedes. Ahí estaremos.
Julio, un Apuntado. abrazo para ti y nada, sigue cuidándote. Vamos a estar atentos a las novedades en el mundo musical. Y quedarse en casa, que es lo más importante. Así es. Bueno, gracias Julio, gracias amigos televidentes. Nosotros vamos a regresar mañana a la misma hora, 11 de la mañana. Hoy sí hay repetición a las 11 de la noche. Los dejamos con la segunda edición y saludamos a Patricio Ulloque, que tiene más